¿Sabías que 4 de los personajes más poderosos de la historia bíblica enfrentaron batallas épicas, desafíos de fe y momentos de gran sabiduría? Las increíbles historias de Moisés, el líder que dividió el Mar Rojo; David, el joven pastor que derrotó al gigante Goliat; Salomón, el rey más sabio que jamás haya existido; y Nabucodonosor, el rey cuya arrogancia lo llevó al borde de la locura. Prepárate para descubrir lecciones de vida, milagros asombrosos y momentos de fe que cambiaron el rumbo de la historia. El rey Salomón es una de las figuras más destacadas de la historia bíblica y es recordado por su sabiduría, su riqueza y la construcción del Templo de Jerusalén. Estos hombres jugaron roles fundamentales en la historia del pueblo de Israel y gobernó durante el siglo X antes de otras religiones. Su historia se encuentra desde las lecciones de sabiduría del rey Salomón hasta la valentía de David. Cuando Salomón por la libertad guiada por Dios se le apareció en un sueño y le dijo que viviera lo que quisiera. Este video te llevará a través de sus riquezas o poder, enseñanzas y los momentos más importantes de su historia. Justicia. Dios, complacido con su petición, no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor, convirtiéndolo en uno de los monarcas más poderosos de su tiempo. Uno de los relatos más conocidos sobre la sabiduría de Salomón es el juicio entre 2 mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Para resolver la disputa, Salomón propuso partir al niño en 2 con una espada. La verdadera madre, conmovida por amor, renunció a su hijo para salvar su vida. Con esta estrategia, el rey identificó a la verdadera madre y le devolvió al niño, demostrando así su gran sabiduría en la toma de decisiones. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, considerado la morada de Dios en la tierra. Este templo se convirtió en el centro del culto israelita y albergaba el Arca de la Alianza. Fue construido con materiales preciosos y diseñado para ser un lugar de adoración y sacrificio. El reinado de Salomón fue una época de gran prosperidad para Israel. Mantuvo alianzas con reinos vecinos, como el de Tiro y Egipto, estableciendo rutas comerciales que enriquecieron al país. Además, construyó numerosas ciudades y fortalezas, consolidando el poder de su reino. A pesar de su sabiduría, Salomón también cometió errores. Tuvo muchas esposas extranjeras y permitió la adoración de sus dioses, alejándose del Dios de Israel. Como consecuencia, su relación con Dios se debilitó, y tras su muerte, el reino de Israel se dividió en 2, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Salomón dejó un legado tanto en la historia como en la literatura. Se le atribuyen varios escritos de la Biblia, como el libro de los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Su historia nos deja una gran enseñanza: la verdadera sabiduría no solo consiste en el conocimiento, sino en vivir con justicia, humildad y obediencia a Dios. El rey Salomón fue un líder brillante, con una sabiduría excepcional y un reinado lleno de esplendor, pero también enfrentó desafíos y errores que marcaron el destino de Israel. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión sobre el poder, la sabiduría y la importancia de tomar decisiones correctas en la vida. La historia del rey Salomón nos deja muchas enseñanzas sobre la importancia de la sabiduría, la justicia y la humildad. Aunque fue un monarca brillante y próspero, sus errores nos recuerdan que el poder y la riqueza no garantizan el éxito si no se usan con responsabilidad. Su legado sigue vivo a través de sus escritos y la historia de su reinado, siendo una fuente de inspiración para generaciones. Moisés es una de las figuras más importantes de la tradición judeocristiana. Su historia se desarrolla en un contexto de opresión, milagros y liberación. Nació en una época en que los israelitas, descendientes de los patriarcas, vivían como esclavos en Egipto. El faraón, temeroso de que los israelitas se multiplicaran y pudieran ser una amenaza, ordenó la muerte de todos los niños varones nacidos de israelitas. Moisés nació en este tiempo sombrío. Su madre, temerosa por su vida, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, lo puso en una canasta de juncos y lo dejó flotando en el río Nilo, esperando que Dios lo protegiera. La hija del faraón lo encontró y, compadecida, lo adoptó como su propio hijo. Moisés creció en la casa del faraón, pero siempre supo de su origen israelita. Al hacerse adulto, Moisés vio el sufrimiento de su pueblo y, al ver a un egipcio maltratando a un israelita, intervino y mató al egipcio. Al enterarse de este acto, el faraón trató de matarlo, por lo que Moisés huyó a la tierra de Madián, donde se casó con Séfora, hija de Jetro, un sacerdote madianita. En Madián, Moisés vivió como pastor durante muchos años. Un día, mientras cuidaba el rebaño en el monte Horeb, Moisés tuvo una experiencia que cambiaría su vida. Viendo una zarza que ardía sin consumirse, se acercó y oyó la voz de Dios que lo llamaba. Dios le reveló su plan de liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia y lo eligió para ser su instrumento. Moisés, lleno de dudas e inseguridades, aceptó el llamado de Dios a pesar de sus temores.
Moisés regresó a Egipto y, con la ayuda de su hermano Aarón, se presentó ante el faraón para exigir la liberación de los israelitas. El faraón, endurecido en su corazón, se negó una y otra vez. Como resultado, Dios envió una serie de plagas para convencer al faraón, que iban desde ranas, langostas y tinieblas hasta la muerte de los primogénitos egipcios. Cada vez que el faraón prometía liberar a los israelitas, pero luego rompía su palabra, la opresión aumentaba. Finalmente, después de la última plaga, el faraón cedió y permitió que los israelitas salieran de Egipto. Moisés guió a su pueblo en su éxodo, comenzando su largo viaje hacia la tierra prometida. Sin embargo, el faraón cambió de opinión y persiguió a los israelitas con su ejército. En un milagro divino, Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, dividió las aguas del Mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran a salvo. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a su curso, ahogándolos. Después de su liberación, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Moisés ascendió solo al monte para recibir las leyes de Dios. En ese momento, Dios le entregó los 10 mandamientos, que serían la base de la ley moral para el pueblo de Israel. Durante su ausencia, el pueblo, desanimado y temeroso, creó un becerro de oro para adorar, lo que enfureció a Moisés. Tras reprender a los israelitas, Moisés regresó al monte para recibir nuevas tablas de la ley. A pesar de la liberación, los israelitas pasaron 40 años errando por el desierto, que fue un tiempo de pruebas y desobediencia. Moisés, aunque líder sabio y fiel, también enfrentó dificultades, como la queja constante de su pueblo por la falta de comida y agua. Dios proveyó para ellos, pero también castigó su incredulidad. Finalmente, Moisés no llegó a entrar en la tierra prometida. En lugar de eso, subió al monte Nebo, donde vio la tierra que Dios había prometido a los israelitas. Allí murió a la edad de 120 años, y, según la tradición, Dios mismo enterró a Moisés en un lugar desconocido. El liderazgo pasó a Josué, quien guiaría al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. David, uno de los personajes más icónicos de la Biblia, fue un joven pastor que se convirtió en el rey más famoso de Israel. Su vida, llena de valentía, fe y desafíos, es un relato inspirador sobre cómo la humildad y la obediencia a Dios pueden transformar a una persona. David nació en Belén, hijo de Isaí, un hombre de la tribu de Judá. Desde joven, David fue llamado a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Mientras sus hermanos mayores se preparaban para la guerra, David cuidaba las ovejas de su padre en los campos. Un día, el profeta Samuel, guiado por Dios, viajó a la casa de Isaí para ungir a un nuevo rey, ya que Saúl, el primer rey de Israel, había desobedecido a Dios. Samuel miró a todos los hermanos mayores de David, pero ninguno fue el elegido. Fue entonces cuando David, el más joven, fue llamado y ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. Aunque David era aún un muchacho, su fe y valentía lo hicieron destacar. No se mostró como el rey esperado por la gente, pero Dios vio en él un corazón dispuesto a seguir sus caminos. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas de su vida. Los filisteos, enemigos de Israel, tenían un guerrero gigante llamado Goliat, que desafió al ejército de Israel a enviar a un campeón para pelear contra él. Durante días, nadie se atrevió a enfrentarse a Goliat, hasta que David, quien había llegado al campamento para llevar comida a sus hermanos, escuchó el desafío. Con una gran confianza en Dios, David se ofreció para enfrentarse a Goliat. Los soldados de Israel se burlaron de él, pero David no temió. Armado solo con una honda y su fe, David enfrentó al gigante. Al gritar el nombre de Dios, lanzó una piedra con su honda, golpeando a Goliat en la frente y derribándolo. Con este acto, David demostró que no es la fuerza física lo que hace a un líder, sino la fe y la obediencia a Dios. Tras su victoria sobre Goliat, David ganó la popularidad entre el pueblo de Israel. El rey Saúl lo acogió en su corte, donde David se convirtió en un hábil guerrero. Sin embargo, a medida que su fama crecía, también lo hacía la envidia de Saúl. El rey comenzó a sentir celos de David y, temiendo que le arrebataría el trono, buscó matarlo. A pesar de las amenazas, David se mantuvo fiel a Saúl, respetando siempre la voluntad de Dios. En una ocasión, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl mientras éste dormía, pero en lugar de hacerle daño, mostró misericordia, demostrando su respeto hacia el rey y su confianza en que sería Dios quien lo pondría en el trono cuando fuera su tiempo. Después de la muerte de Saúl, David fue proclamado rey de Judá y, más tarde, rey de todo Israel. Durante su reinado, David logró unir las tribus de Israel y expandir el reino. Hizo de Jerusalén la capital de su reino, trayendo el Arca de la Alianza, lo que marcó un importante momento en la historia religiosa de Israel. David también fue un líder militar exitoso,
enfrentándose a numerosos enemigos y logrando victorias significativas. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de dificultades personales. En su reinado, cometió el pecado de adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, un fiel soldado. Tras este pecado, David enfrentó las consecuencias de sus acciones, incluyendo la muerte de su hijo y la turbulencia en su familia. A pesar de estos errores, David se arrepintió sinceramente y buscó el perdón de Dios, mostrando que la misericordia divina es infinita para aquellos que se arrepienten de corazón. David, aunque imperfecto, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida nos enseña que, aunque todos somos humanos y cometemos errores, podemos encontrar la gracia de Dios a través del arrepentimiento y la obediencia. Fue durante su reinado que se escribió muchos de los salmos, que reflejan su amor, fe y lucha con Dios. David también dejó un legado en sus hijos, siendo su hijo Salomón quien lo sucedió en el trono y construyó el templo en Jerusalén. El reinado de David es considerado el auge del reino de Israel, y la promesa de que el Mesías sería descendiente de la línea de David es una de las más importantes en la tradición judía y cristiana. La historia de David es un testimonio del poder de la fe, el arrepentimiento y el amor a Dios. Aunque enfrentó desafíos y cometió errores, su vida demuestra que, a través de la obediencia y la fe en Dios, una persona puede convertirse en un gran líder y dejar un legado eterno. Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Conocido por su poder militar, sus grandes construcciones y su papel en la historia bíblica, su reinado dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Nabucodonosor II nació en Babilonia alrededor del año 634 a.C. Fue hijo del rey Nabopolassar, fundador del imperio neobabilónico. Desde joven, demostró ser un líder militar talentoso, acompañando a su padre en la lucha contra los asirios, quienes dominaban la región. En 605 a.C., participó en la batalla de Carquemis, donde derrotó a los egipcios y asirios, consolidando a Babilonia como la principal potencia de Mesopotamia. Ese mismo año, tras la muerte de su padre, Nabucodonosor asumió el trono. Una vez en el poder, Nabucodonosor inició una serie de campañas militares para expandir su dominio. Judá y la destrucción de Jerusalén, en 586 a.C., conquistó Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y llevó a la élite hebrea a Babilonia, en lo que se conoce como el cautiverio de Babilonia. Extendió el control de Babilonia sobre Siria, Fenicia y otras regiones del antiguo Oriente Próximo. Construyó un ejército poderoso, asegurando la estabilidad del imperio frente a amenazas externas. Pero Nabucodonosor no solo fue un gran conquistador, sino también un constructor visionario. Durante su reinado, Babilonia alcanzó su máximo esplendor. Reconstrucción de Babilonia embelleció la ciudad con templos, murallas y palacios. Puerta de Istar, una de las entradas monumentales más impresionantes de la ciudad, decorada con ladrillos azules y figuras de dragones y toros. Jardines colgantes de Babilonia, aunque no hay pruebas definitivas, se dice que ordenó construirlos para su esposa Amitis, quien extrañaba los paisajes montañosos de su tierra natal. Estos jardines fueron considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su figura también aparece en la Biblia, especialmente en el libro de Daniel, donde se le describe como un rey poderoso pero castigado por su soberbia. Según la historia bíblica, Nabucodonosor sufrió un periodo de locura en el que vivió como un animal, hasta que recuperó su razón y reconoció el poder de Dios. Este relato ha sido interpretado como una metáfora de su arrogancia y caída temporal. Nabucodonosor II murió en el año 562 a.C., después de 43 años de reinado, el más largo de su dinastía. Su muerte marcó el inicio del declive del imperio neobabilónico. En el año 539 a.C., Babilonia fue conquistada por el rey persa Ciro el Grande. A pesar de la caída del imperio, su legado perdura en la historia. Babilonia, sus construcciones y sus conquistas dejaron una marca profunda en la cultura y la religión. Nabucodonosor II fue un rey que combinó poder militar, ambición y genialidad arquitectónica. Fue temido por sus enemigos, admirado por su pueblo y recordado por la historia como uno de los monarcas más influyentes de la antigüedad. La historia de estos grandes personajes bíblicos, como Moisés, David, Salomón y Nabucodonosor, está llena de lecciones poderosas que siguen siendo relevantes hoy en día. Nos enseñan sobre la fe, la sabiduría, el coraje y las consecuencias de nuestras decisiones. Cada uno de ellos, con sus fortalezas y debilidades, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo podemos crecer espiritualmente. Si esta historia te ha tocado, no dejes de seguir con nosotros. Dale me gusta si disfrutaste el video, suscríbete para más contenido inspirador, deja tu comentario sobre lo que piensas y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo más historias como esta.